Hola, hoy os quiero hablar del VO2 max, o esto del volumen de oxígeno máximo, y de por qué posiblemente es mucho más importante de lo que crees. Pasa que te lo cuento. Hola, muy buenas, frikis de la bici. Bueno, aquí estamos de nuevo, por fin. En este caso vamos a hablar del famoso VO2 max. Bien, ¿qué es el VO2 max? El VO2 max es la capacidad que tiene nuestro organismo de captar y transportar el oxígeno y de procesarlo como combustible en nuestros músculos, ¿vale? ¿Cómo se mide? Bien, pues se mide, es muy fácil de comprender, se mide por mililitros por kilo al minuto. Es decir, que si metemos los kilos en la ecuación, como os podréis imaginar, no solo, o sea, bajar de peso no solo nos sirve para ser más ligeros y subir mejor esos puertos de montaña que tanto nos gustan, sino que además el reparto de oxígeno será mucho más eficiente, porque nuestra musculatura tocará a más oxígeno que si tiene que repartirlo con mucha más masa. ¿Cuáles son los beneficios del VO2 max o en su defecto de tener un VO2 max alto? Bien, pues son múltiples. Lógicamente, cuanto más mejor tenemos el VO2 max, mayor es nuestra capacidad vascular, mayor es nuestra capacidad para mantener intensidades altas durante más tiempo, lo cual, imaginaos, para según qué tipo de actividades puede ser especialmente útil. Y una cosa muy importante y que os dejo para el final es que es el indicador que nos va a permitir que nuestro FTP crezca en mayor o menor medida. Pero insisto, prefiero dejar esa parte tan importante para el final. ¿Y cómo se calcula? ¿No? O sea, ¿cómo sé yo cuál es mi V2 max? Bueno, hay diferentes maneras, hay diferentes fórmulas que diferentes eruditos han realizado mediante diferentes tests, ¿vale? Pero yo personalmente lo que os recomiendo es que, como prácticamente todos utilizamos algún tipo de software para leer nuestras pulsaciones, nuestra potencia y demás, yo lo que os recomiendo es que utilicéis esos software y no os compliquéis. Es decir, si tenéis un Garmin, pues el propio Garmin te lo dice, Golden Cheetah, Training Peaks, WKO, es decir, todo tipo de software que ya aplican esas fórmulas y lo van a hacer posiblemente mucho mejor que nosotros. De hecho, bueno, os dejo en la descripción del vídeo, os dejo algún enlace a mi web donde, bueno, os podríais descargar alguna gráfica en la que vais a poder ver, por ejemplo, incluso dentro de una propia actividad, cuál es vuestro V2 max relativo a vuestro porcentaje de FTP en cada momento. De tal manera que vais a poder ver cómo se desarrolla vuestro VO2 max en función de la potencia que estéis desarrollando y podéis ir comparándolo a lo largo del tiempo, lo cual creo que os puede resultar bastante útil. Ok, pero ¿dónde está mi V2 max? ¿Cómo sé más o menos en función, primero en función de mi potencia, dónde puedo encontrarlo? Según los estudios que se han hecho con cientos de atletas, normalmente está en alguna parte entre el 110% y el 130% de nuestro FTP. Por eso, la mayor parte de los sitios veréis que siempre se habla de que el V2 max suele estar en el 120%, pero básicamente por hacer una media, porque no se sabe hasta que no empiezas a trabajarlo, no lo vas a saber. Ojo, hay que tener cuidado a la hora de entrenar el V2 max porque si no sabemos exactamente dónde lo tenemos y empezamos a hacer los entrenamientos todos, por ejemplo, al 120% y nuestro V2 max está en el 115%, ojo, esos entrenamientos van a doler muchísimo y en muchos casos a lo mejor hay intervalos que no vamos a poder terminar. Desgraciadamente no es un valor que se suba con mucha rapidez. Precisa de muchos meses bueno, de ir poco a poco entrenándolo para ver cómo efectivamente poco a poco va subiendo. Porque entre otras cosas es un valor que va muy determinado por nuestra condición genética, es decir, viene de nacimiento, viene de fábrica. Nosotros tenemos una predisposición a tener un V2 max y la mejora que podemos obtener respecto a ese V2 max normalmente va a ser como máximo de un 15% más. Y lo siguiente que vais a decir, vale, Rubén, pero dentro de más o menos de unos niveles normales, como puede ser cualquiera de nosotros, ¿cuáles son los valores adecuados? Es decir, ¿dónde deberíamos movernos? Bueno, yo creo que todo lo que sea por encima de 55 son ya valores bastante buenos. Un profesional, normalmente todos los profesionales siempre están por encima de 70, de hecho normalmente están en torno a 80, y bueno, hay algunos animales como Miguel Indurain que según me consta llegó a tener o tiene 88. En nuestro caso, en el caso de la gente, vamos a decir de la gente de la calle normal, ¿cuáles pueden ser unos valores muy buenos? Bueno, pues si fijamos algo entre 60 y 70, pues serán unos valores muy óptimos para mantener elevadas intensidades durante periodos prolongados. Por ejemplo, en mi caso, digamos, mi V2 max de partida estaba en torno a los 55
y ahora mismo a base de ir entrenando pues estoy en torno a un 61. Puedo llegar a alcanzar mi máximo estado en 63, 64, ¿vale? Entonces, digamos que esos son los niveles en los que yo, cuando estoy en el pico de forma, me encuentro muy cómodo a esas intensidades que se suelen dar sobre todo, bueno, pues en marchas y en subidas de puertos donde nos batimos el cobre con amigos. Bien, ¿y esto cómo se entrena? Bueno, como os decía antes, las ganancias no se consiguen en un mes. Esto hay que entrenarlo durante una larga temporada. Y si no lo hemos entrenado nunca, no tenemos costumbre, son entrenamientos que son dolorosos, porque vamos a llevar a nuestro organismo, bueno, pues lo vamos a forzar precisamente para conseguir esas adaptaciones que necesitamos para los momentos en los que se nos va a requerir. Entonces, si no tenéis costumbre de entrenarlo, es imprescindible empezar por la parte de abajo, digamos, de esta zona de V2 Max, es decir, 110, 105, 110, y poco a poco, a medida que nos vayamos familiarizando con el entrenamiento y vayamos logrando estas adaptaciones, pues ir ya subiendo, ir aproximándonos al 120%. No empecemos desde el primer momento por el 120%, porque en muchos casos lo que nos puede pasar es que no aguantemos este tipo de entrenamientos e incluso nos consigan el efecto contrario, ¿vale? Entonces, ojo con esto. ¿Y qué es lo óptimo a nivel de duración e intensidad de intervalos para entrenar esto? Bueno, lo óptimo puede estar en torno a 3-4 minutos, alrededor del 120%, ¿vale? En algunos casos, incluso si metes un poquito más, 4 minutos y medio, también vas a forzar un poco el organismo incluso a la fatiga mental, la vas a adiestrar y te vas a acostumbrar a ese sufrimiento que luego, bueno, pues puedes tener en una carrera, en una marcha, subiendo un puerto. Luego, como el descanso que hay que someter entre cada intervalo es aproximadamente del mismo tiempo, es decir, si hago un intervalo de 4 minutos, tengo que descansar otros 4 minutos para que el organismo se deshaga de todos los desechos de la combustión. Otro tipo de intervalos que se puede hacer de V2 Max son más cortos, minuto, minuto y medio, pero en este caso la recuperación después de cada uno de estos intervalos de minuto, minuto y medio tiene que ser más corta, como máximo la mitad del tiempo de V2 Max que hemos sometido al organismo. ¿Por qué? Porque según dicen los que saben, más o menos el organismo es capaz de soportar acumulando lactato durante aproximadamente 1 minuto y medio. Entonces, si estamos siempre por debajo de ese minuto y medio, no es necesario que descansemos durante tanto tiempo. De hecho, en estos casos, cuando los intervalos son más cortos, lo que es recomendable es hacer muchos más para incomodar al organismo y que sufra adaptaciones o que se fuercen las adaptaciones en ese tipo de situaciones. De hecho, en mi web, os dejo también el enlace en la descripción, tengo un entrenamiento que suma los dos tipos de series, es decir, los intervalos largos y los intervalos cortos de V2 Max. Eso sí, no os asustéis si vuestra frecuencia cardíaca con este tipo de entrenamientos se os pone del 90% para arriba. Es lo normal, es lo que se busca, que esté aproximadamente entre el 90 y el 95%, para que precisamente el organismo realice las adaptaciones oportunas después del entrenamiento. La buena noticia es que esto es fácil de entrenar para aquellos que no tienen potenciómetro y que solamente con la banda de frecuencia cardíaca, bueno, pues pueden buscar intervalos en los que llevar al organismo, al corazón, a este nivel de pulsaciones. Bien, y por último, ¿por qué es tan importante mejorar nuestro VO2 Max si queremos subir nuestro FTP? ¿Por qué tiene relación una cosa con la otra? Bien, os lo voy a explicar de una manera, bueno, pues relativamente gráfica, como a mí me gusta. Imaginad que yo soy el FTP, es decir, mi estatura es el FTP y mi nivel de V2 Max es el marco de la pantalla, ¿vale? Entonces, si ajustamos el V2 Max al FTP, yo no tengo más capacidad de crecimiento, es más, si mi V2 Max baja, digamos, yo tengo que decrecer. Sin embargo, a medida que va subiendo el V2 Max, yo tengo más capacidad para subir el FTP y si mi V2 Max lo sigo entrenando y tengo un cierto colchón, un cierto margen de mejora, a medida que yo haga entrenamientos específicos para subir el FTP, como entrenamientos de sweet spot, yo, como tengo este margen, podré seguir creciendo y mi FTP no tendrá el techo tan cerca. Por lo tanto, podré mejorar mi intensidad porque podré desarrollar mayor potencia durante mayor tiempo. Así pues, tan importante es hacer entrenamientos específicos para subir el FTP como acompañarlos de un buen plan de mantener y escalar nuestro V2 Max. Y esto es todo por hoy, espero que os haya gustado y que os haya quedado claro este concepto y como siempre, si os gustan mis vídeos, por favor,
darle al botón de suscribirse, le dais también a la campanita y así YouTube os irá avisando cada vez que ponga algo nuevo. Un abrazo para todos.